Que Dios les bendiga. Qué gozo estar nuevamente aquí, ¿verdad? Estamos iniciando un nuevo año, un nuevo ciclo escolar, una nueva aventura en la que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Yo quiero agradecer mucho a mi hermano Rafa por esta invitación a compartir con ustedes la palabra de Dios, y quiero confesarles que tuve una lucha muy fuerte, porque desde que recibí el calendario y la invitación, yo preparé el sermón. Entonces yo estaba tranquilo y ya tenía yo todo listo, ¿no? El día de ayer vino a visitarnos un querido hermano a regalar unos libros, y entre esos libros venían unos revistas de la Luz Bautista que desaparecieron ya hace tiempo. Pero me llamó la atención cuando tomé uno, y en los títulos principales venía uno que decía un seminario de 10. Entonces me puse a leerlo, pero ese sermón, ni siquiera sabía que era un sermón, ¿no? O sea, era un artículo, estaba escrito en la revista, y nunca dijo quién escribía, y decía continuará en la próxima edición. Así es de que me quedé en suspenso, y entonces le pedí al hermano Sobampo que me ayudara por favor a conseguir ese otro volumen. Lo consiguió el hermano rápido. Me puse a leerlo y está excelente. Me vi tentado simplemente a leer ese sermón que preparó un estudiante de segundo año. Hay que reflexionarlo. Tiene un mensaje para todos nosotros. Ese es un mensaje de Dios, y los mensajes de Dios se han de repetir. Pablo decía: yo tengo un mensaje y no me cansaré de repetirlo. Juan el Bautista tenía solamente un mensaje, uno, era el que repetía. Me vi tentado a repetir ese mensaje de Dios, pero eso lo dejamos para la próxima edición. Quiero compartirles entonces este mensaje que preparé para ustedes, hermanos, y quiero invitarles a que vayan siguiendo en la escritura los versículos que haré señalamiento. La sección en la que vamos a reflexionar es Somos Ministros. Y es un tema abierto, pero ese es el tema general: somos ministros. Así es de que yo empecé a hacerme la pregunta: ¿somos ministros? Ayer la hermana Larisa decía e invitaba a créansela. ¿Sí lo escucharon? Ustedes no van a ser ministros, ustedes son ministros. Ustedes no vinieron aquí porque después Dios los va a llamar, Dios ya los llamó. Somos ministros. Usted me ha escuchado a mí en repetidas ocasiones siempre dirigirme a ustedes como eso, con siervos, eso somos. Con diferentes roles, diferentes funciones, pero delante de Dios todos somos preciosos y valiosos ante sus ojos, y útiles para el ministerio. Así es de que me quedé reflexionando sobre somos ministros, y así se titula el tema: ¿qué necesitamos saber? ¿Qué quiere Dios que sepamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Así es de que reflexionaremos en la segunda carta a Timoteo, en este capítulo 4, donde el apóstol San Pablo da instrucciones personales a un joven discípulo a quien él mentoreó. Y le invito para que usted ponga mucha atención, porque mientras él le estaba entrenando, lo estaba entrenando como un instrumento poderoso para el extendimiento del reino de Dios, nada más y nada menos. ¡Qué gran responsabilidad! Me invito entonces a que nuestras mentes se abran, que nuestros corazones se preparen
y que juntos nos adentremos en las enseñanzas que de la palabra de Dios, que nos ofrece este pasaje sobre la dinámica compleja del ministerio. A través de esta carta muy personal, el apóstol Pablo nos deja unas lecciones muy valiosas. ¿Cuáles son esas lecciones que el Señor quiere que aprendamos? Él quiere que como siervos, que como ministros, sepamos que existe la deserción y la devoción al mismo tiempo. Quiere que sepamos que habrá recursos siempre para que hagamos el ministerio. Recursos físicos, materiales, espirituales y por supuesto recursos humanos. La obra es de Él. Y Él suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero quiere también que sepamos el valor de los estudios. La preparación en el ministerio. Quiere que sepamos que habrá oposición y que habrá dificultades en el ministerio. Pero quiere que sepamos que la fidelidad de Dios es infinita. Y que eso nos sostiene y nos hace, porque quiere que permanezcamos firmes en el ministerio y en la fe. Vamos entonces, hermanos, a reflexionar en este pasaje. ¿Están listos? La primera cosa que el Señor quiere que nosotros sepamos es que eres ministro. Y Dios quiere que sepas que en el ministerio no te desalientes, no te desanimes, te enfrentarás con la deserción, pero también con la devoción. Hay diversidad en el ministerio. Procura venir, dice el versículo 9, procura venir pronto a verme, porque Dimas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Deserción. Pero el versículo 10 dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. ¡Oh, qué hermosas palabras! En estos preciosos versículos, amados hermanos, nos encontramos con la cruda realidad del ministerio. La deserción y la devoción al mismo tiempo tienen su encuentro. Mientras Dimas, amando al mundo, abandonó a Pablo, Lucas permanece fiel. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña, mis amados hermanos, que aunque algunos puedan abandonar el camino, abandonar la fe, Dios siempre proveerá compañeros leales en nuestra travesía ministerial. Usted no va solo, va con su Señor. El llamado a los jóvenes ministros entonces es claro. Debemos tener siempre la disposición de aprender de aquellos que han caminado antes que nosotros. Tal era el caso de Pablo con Timoteo. Amados hermanos, nunca se le ocurra pensar que ya todo lo sabe. Y valientemente en el salón de clase usted confronta a sus maestros porque usted ya todo lo sabe. No ha sabido sujetarse a sus autoridades. No cometa el error de pensar que ya todo lo sabe. Sea humilde y aprenda de los demás. Todos tenemos siempre algo que aprender de los demás. Con quienes yo he compartido clases, saben que esa es mi filosofía ministerial. Yo voy al salón de clase a aprender. Estamos en ese proceso. No lo sabemos todo. Entonces aquí vemos a un experimentado ministro expresar su necesidad. Él tiene una necesidad.
Y entonces también el ministro experimentado tiene la humildad porque necesita a los demás y se está apoyando en la nueva generación. Procura venir pronto a verme. Me siento solo. Está muy frío aquí. Me han dejado. Mi corazón está quebrantado. Solamente porque no están, pero se fue amando más a este mundo. He invertido en él. Necesito que vengas. Amados hermanos, hay necesidades en los siervos de Dios y el Señor quiere que lo sepamos y no debemos de dejar de expresarlas. Eso jamás nos va a hacer vulnerables. Al contrario, exalta la grandeza de Dios y da la oportunidad a los miembros del cuerpo de Cristo para ser usados para su bendición. Quítese de la cabeza eso que muchas veces yo lo escuché y probablemente también usted, que nosotros en el púlpito no debemos demostrarnos susceptibles. No debemos mostrarnos débiles. Olvídelo. Quien le haya dicho eso está equivocado. Ahí vemos a un Jesús en la cruz, en un momento de angustia, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay debilidad. Y el Jesús hecho hombre se compadece también de las nuestras, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo le invito a que no sea imitador de quien le ha tratado de meter eso en la cabeza y sea mejor imitador del Señor Jesucristo. Somos débiles. Y podremos encontrar que en medio de la debilidad vendrá la fortaleza. Y Pablo se está apoyando aquí en la generación que viene atrás. Te necesito. No necesitamos unos a otros. Expresar nuestra necesidad, solamente guardémonos de no expresarla a manera de queja, de amargura, de resentimiento. Seamos francos y honestos y expresemos nuestra necesidad y no la disfracemos. En estos versículos el apóstol Pablo revela una parte dolorosa de su experiencia ministerial. Por supuesto que le duele, y le duele mucho la deserción de Dimas, porque también invirtió en él. Pero ahora, motivado por el amor al mundo, Dimas se fue, abandonó a Pablo, se fue a Tesalónica. En medio de esta desilusión resalta la lealtad de Lucas, el único que permaneció a su lado. Qué hermoso, ¿no lo cree? Ese es el Dios nuestro que nunca nos dejará solos. Siempre habrá alguien. Asegúrese de aprovechar ese hombro que Dios le pone. Un hombro en el cual también usted pueda llorar. No se crea Superman. La deserción de Dimas y la lealtad de Lucas nos enseñan entonces sobre la realidad del ministerio, la importancia de la lealtad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que lo encontramos en el ministerio. Y quiere que sepamos cómo modelar en el ministerio. Ese es el segundo asunto. La solicitud de Pablo de traer a Marcos entonces enfatiza, señala, subraya, nos advierte la importancia de reconocer y nutrir los dones individuales dentro del cuerpo de Cristo. A pesar de los desafíos pasados, Marcos se había convertido en un colaborador útil para el ministerio de Pablo. Esto nos recuerda que las segundas oportunidades son parte del proceso de crecimiento en el servicio.
Larisa no lo mencionó ayer, pero los que hemos estado aquí sabemos. Sabemos algunas cosas que ella dijo y las entendemos en su real magnitud. Si no hubiéramos tenido paciencia con ella, no hubiera durado mucho aquí. Pero aquí vemos nosotros, y algo que el Señor quiere que sepamos: seamos pacientes, pero no abusen. Pero no abusen. Maduremos. Pero hay segundas oportunidades. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amados hermanos, la solicitud que el apóstol San Pablo está haciendo refleja entonces su papel como mentor. Aquí vemos a un mentor experimentado. Pablo no solo ve el potencial de Marcos, está consciente de sus problemas, pero ve el potencial que hay en él. Y Pablo quiere que Timoteo también participe en el crecimiento de Marcos y lo involucra. Esto nos enseña, amados hermanos, la importancia de la mentoría y la inversión en la próxima generación de líderes ministeriales. Mire, déjeme decirle lo siguiente: si la mentoría para nosotros los mentores es importante, y debemos de tomarla siempre con bastante responsabilidad sagrada delante de Dios, Dios quiere que sepa que usted como ministro debe ser también importante para usted. Debe ser importante también para usted. Timoteo aprobó la asignatura. Usted la debe de aprobar. No es opcional, es parte del proceso formativo. A través de la historia de Marcos aprendemos sobre la utilidad para el ministerio y la disposición de Dios para brindar segundas oportunidades. Y ahí, para eso están los mentores, para ir guiando, para ir ayudando. Que este ejemplo nos inspire a nosotros, los líderes, a ser compasivos y a reconocer el potencial en aquellos a quienes servimos, confiando en la obra transformadora de Dios en sus vidas. Somos ministros. Y hay un tercer asunto que Dios quiere que sepamos. Él quiere que sepamos el valor de los libros y los pergaminos. Quiere que sepamos, punto número 3, la importancia de la educación ministerial. Punto. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Tengo frío, tengo necesidades físicas, estoy en la prisión. Tráelo. Y los libros. Y los libros. Mayormente los pergaminos. Amados hermanos, veamos aquí la solicitud de Pablo a Timoteo. Nos enseña, nos ilustra magistralmente, nos da una tremenda revelación, una prioridad evidente, la importancia de los libros y los pergaminos en su ministerio. Este pedido no es simplemente un deseo personal. Es que a Pablo le gustaba leer. No es solamente un deseo personal aquí expresado. Amados hermanos, yo quiero que usted entienda que esta es una afirmación divina sobre el valor intrínseco de la educación continua en el servicio a Dios. Pablo no solo pide que le traiga sus pertenencias personales, sino que destaca específicamente la necesidad de los libros, mayormente los pergaminos.
Entonces, si usted puede entender que en el contexto de la antigüedad los pergaminos se utilizaban, eran rollos y se utilizaban para escribir, era un material duradero utilizado para escribir. Esta petición que el apóstol San Pablo está haciendo recalca, subraya, enfatiza la importancia de la instrucción escrita y la profundización en el conocimiento. Estaba viendo la corrección de un profesor a un estudiante que le dice: pon atención a tu ortografía, pon en orden tus ideas. Le escribe ahí, vi todo el escrito. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos ministros de Dios. Ay, hermano, ¿eso qué va a ayudar al espíritu? Las cosas espirituales están fijando en cosas que... Saque de su mente eso. Mire, aquí estamos ante la presencia de un hombre, como dijo Spurgeon. A ver si me acuerdo de todas las cosas que dijo. Un hombre que al final de su ministerio, al llegar a la conclusión, está llegando a la conclusión de su vida, un hombre que plantó tantas iglesias, que lo llenó todo con el evangelio, un hombre que resucitó a uno que se quedó dormido porque estaba predicando largamente. A Pablo le pasaba lo que a mí. Yo escribo un sermón, 12, 13 hojas y luego para ponerlo en 4, ¿no? Y a veces se me va el tiempo. Predicaba largamente, se cayó, se murió el muchacho. Eutico. Y lo resucitó. Un hombre, mis amados hermanos, que sanó también a enfermos. Un hombre que impresionó cuando una serpiente le mordió y no le hizo nada. Dios es delante de nosotros, dijeron aquellos paganos, ¿no? Un hombre, mis amados hermanos, que le dijo a los hermanos de Corintio: yo más que todos ustedes hablo en lenguas, quítense de esas payasadas. El ministerio no es eso. Hablo más que todos ustedes. Los hermanitos ni siquiera sabían que lo hablaba. ¿Cuál es la madurez espiritual? Un hombre de esa magnitud, de ese tamaño, después de haber hecho todo lo que hizo, tiene una gran necesidad. Ayúdame a suplirla. Tráeme los libros. Los necesito. ¿Usted quiere estar cerca de los libros o quiere correrle? Dios quiere que usted sepa la importancia de la preparación en el ministerio. No es una opción para nosotros. No es una opción. Dios quiere que usted sepa. Le damos gracias a Dios. La hermana Patti y la hermana Dorita han estado dispuestas a pagar el precio, porque hay que pagar un precio. Y para ser ministro de Dios hay que estar dispuestos a pagar el precio. No lo escogemos porque sea lo más fácil. Déjeme pasarle rápido. Mire, es tan simple y tan sencillo, porque la conexión entre la mente cultivada y el servicio efectivo es crítico, es decisivo, es fundamental. Un ministro de Dios bien informado puede enseñar con autoridad, refutar errores doctrinales y guiar a la congregación con sabiduría. Amados hermanos, queridos consiervos, la profundización en la palabra de Dios a través de la lectura y el estudio fortalece entonces la relación personal con Dios. Y tú,
siervo de Dios, debes estar dispuesto a pagar el precio para dar el mejor servicio, un servicio de excelencia. Dispuesto a pagar el precio del aceite de la medianoche. Hay que robarle horas al sueño. ¿Quién te dijo que el ministerio es para pasarse un día de campo allá en Oaxaca? Hay otras dos cosas más que Dios quiere que usted sepa en este pasaje. Voy a procurar avanzar. Me quedan 5 minutos. 6, ¿verdad? 5. Ya me le cortaron. Dios también quiere que usted sepa que va a enfrentar oposición y dificultades en el ministerio. No se asuste de eso. No se asuste de eso. Eso es algo natural. Cuando eso nos sucede a nosotros y alguien me dice, oiga hermano, pero lo veo que está muy tranquilo. Hermano, pues es que ya pasé por donde asustan. Sí. Pero las hay, las va a ver, siempre las va a ver. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña aquí. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pero qué corazón, mire, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pero ten cuidado, guárdate también tú de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La realidad de la oposición en el ministerio en estos versículos, mis amados hermanos, nos refleja, y Dios quiere que usted lo sepa para que cuando salga allá al campo de batalla, en las comunidades, en la iglesia, en donde esté sirviendo, no le tome por sorpresa. Sea fuerte y valiente. Continúe haciendo lo que Dios le ha pedido que haga. Pero eso sí, hágalo con sabiduría. No provoque usted los problemas. A veces veo hermanos, cada cosa que escriben a veces los pastores. No los menosprecio, pero de verdad, cada cosa que escriben, ¿no? Sí. ¿Ya ven lo que hizo ese otro pastor? Con un hacha ahí, un video que anduvo circulando por todos lados, ¿no? Seguramente que ya lo vieron, ¿no? Y alguien dice, es que gloria a Dios por ese hermano, gloria a Dios por ese hermano, porque él está predicando el evangelio. Si vinieran a una clase para estudiar teología del evangelismo, ¿a poco eso es el evangelio? ¿A poco eso es el evangelio? Esa es una metodología o una técnica o un método para evangelizar, y eso sí le quiero decir, si estudia teología del evangelismo se va a dar cuenta que el apóstol San Pablo jamás utilizó esa metodología. No, pero que volcó las mesas, no, pero que el profeta Elías. ¿A quién le está diciendo eso? ¿Al pueblo de Dios? ¿O a quién? ¿O a los que no conocen a Dios? A los que conocen a Dios, pero cuando usted va a evangelizar a alguien, es alguien que no conoce a Dios, entonces ese método está fuera de lugar. Olvídese, eso no es ser fiel a Dios. Eso es no conocer cómo es Dios. Cuando hagan un estudio, cómo evangelizó el Señor Jesucristo a la samaritana. Todos me han dicho, todos los pastores de Israel, todos los líderes espirituales me han dicho que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros somos enemigos, tenemos el evangelio. Y voy a hacer que descienda fuego del cielo como Elías con su mano. No, estaba sorprendida. Pues nos han dicho muchas cosas. Pero ¿por qué tú haces esto rompiendo aún la tradición social, la tradición religiosa, la tradición cultural? Porque tú siendo hombre vienes a hablar conmigo que yo soy mujer.
Wow, mire qué metodología, Ve y llama a tu marido. Es que, no te preocupes, pues si eso desde que yo llegué yo ya lo sabía. Porque el que ahora tienes no es, y 5 has tenido, ¿no? Yo ya lo sabía, pero yo llegué predicándote el evangelio. Arrepiéntete, pecadora, mujer, adúltera. No. Vea usted. Vea usted. Se me hace que nos hace falta ir a los libros, estudiar y reflexionar y entender realmente qué es el evangelismo. Es que ese hermano está predicando el evangelio. Yo no estoy predicando contra él, estoy predicando contra esas malas prácticas. Guárdense ustedes de eso. ¿Habrá oposición? ¿Habrá oposición? Pero nosotros no creemos, no debemos de crear la oposición. Con los que no conocen a Dios debemos de tender puentes de comunicación, porque el evangelio es para ser comunicado. Pero bueno, se nos acabó la clase. Ya no terminé este punto. Seguimos en el próximo capítulo. Alejandro me ha causado muchos males. Guárdense de él. A veces nosotros nos detenemos de mandar decir a aquellos que andan por ahí causándonos tantos males, ¿no? Pero a veces es necesario para que tengan cuidado de ellos. Guárdate tú también de él, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Al final de cuentas, Pablo dice, el Señor tenga misericordia. Padre, ten misericordia de nosotros. Hay cosas que como ministros somos ministros tuyos, siervos tuyos, necesitamos saber. Tu Espíritu Santo siga abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras voluntades, Señor, para escuchar tu voz, para atesorarla, para vivirla, para ponerla por práctica. Bendícenos a cada uno de nosotros, tus siervos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.